Queridos niños, su abuelo este día les va a contar una historia de tiempos mejores, donde tú podías entrar a una boutique Rolex y comprar un Daytona con 20% de descuento. Si quieres saber cuándo, bienvenidos a este capítulo. Bienvenidos a nuestro show Relójate aquí en el Loft con Daniel Pinto y Fernando Aldea en los controles. Bienvenido, Fer. Un gustazo. Hoy día vamos a hacer remembranzas. Así es. Vamos a hacer un viaje al pasado, al presente y al futuro de un tema muy particular. Tema candente en la industria relojera, a veces polémico, a veces mito, a veces realidad. Como nosotros somos insiders, vamos a desbancar algo que es la verdad sobre la escasez y las listas de espera de Rolex. Buen tema. Bienvenido a este capítulo, Fer. Primero que todo, risk check. Bueno, Voy a cambiar. obviamente, como vamos a hablar de Rolex, Traje que preparar. un Rolex, el que tengo. De preparar. No tuve que hacer lista de espera, no tuve que hacer nada porque lo compré en Loft. Sí, es verdad. Te saltaste la lista de espera. Salté la lista de espera. Te queda muy just nuggets y ese reloj te queda mucho mejor a ti que a mí. ¿Sí? Sí, me encanta. Me encanta. Maravilloso. ¿Y usted? No ando con Rolex, pero ¿Mm? ando con un Zenith que tiene un movimiento el primero, que es el corazón del Rolex Daytona. La relación. Muy bien. 2 grados de separación. ¿Sí? Hoy día vamos a hablar de un tema. ¿Te parece interesante este tema? Súper interesante. Yo creo que sobre todo para la gente es interesante, porque muchos no saben, nosotros estamos acostumbrados a este tema, ¿cierto? Pero mucha gente que nos pregunta, ¿por qué Rolex hace esto? ¿Why? ¿Por qué es tan escaso Rolex? Y para intentar responder esa pregunta vamos a hacer un viaje al pasado, a explicar que no siempre fue así. Yo sé que a la gente le cuesta creerlo porque llegaron a este hobby en la pandemia. Pero hubo una época, los que somos más viejitos, que nos acordamos que no era así. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? ¿Y qué es lo que va a pasar en el futuro? Así es. Cuéntanos un poco tú. No digo que eres la voz de la experiencia ni eres más viejo, pero has estado más tiempo. Soy mayor, sí. ¿Qué es Rolex desde su fundación hasta el año 80? Cuéntanos un poco una pincelada histórica para entender el contexto de lo que representa Rolex, cuáles son sus valores de marca y qué son los productos que hacía. Mira, Rolex es una marca que se funda en Londres. Imagínate. En Inglaterra, no se funda ni en Alemania ni en Suiza, por un tipo, el buenito de Hasbildorf. Sí. Bueno, Hasbildorf era un tipo, un anglófilo, que amaba todo lo inglés y todo eso. Tanto que cuando fue la Primera Guerra, se fue al otro bando y sorteó relojes a los aliados. A los aliados. Y no justamente a la gente del bloque alemán. Y desarrolló esa marca y le puso, hay un mito interesante respecto a la marca, que es cómo se le ocurrió el nombre. Ya, que dicen que se le ocurrió en un sueño, una cosa así. Claro, pero lo último que yo escuché es que bueno, iba en un bus, ¿Ya? camino, haciendo commuting, camino a la pega, y de repente le susurraron el nombre en la oreja. ¿Ya? Rolex. Porque era lo que él andaba buscando, un nombre, porque se llamaba Hasbildorf y asociado, antes se llamaba la empresa antes, pero quería un nombre que fuera legible en cualquier idioma. Universal, pero que no significara nada. Porque fíjate que Rolex no significa nada. Pero lo vinculamos inmediatamente como con realeza, como con royal, Sí, ¿cierto? Es una cosa. Bueno, el Rolex entonces nace de esta idea, de este logo, pero durante sus primeros años, primero, tú lo puedes confirmar, no era la marca número 1 ni cerca. Longines era la marca número 1. Hacía esas funciones, relojes, vendía todo. En los años 70 te diría que Rolex no era la número 1, pero hacía relojes muy distintos. ¿Cómo eran los relojes hablemos de la época dorada, años 50, 60, 70? Lo que pasa es que Rolex hizo una estrategia muy inteligente que se apropiaba, vamos a decirlo así, con honestidad, ¿Sí? se apropiaba de tecnologías de terceros que eran menos conocidas y les ponía un nombre bonito. Así sea una caja, por ejemplo, hermética, le ponía la Oyster, ¿cierto? La caja Oyster. Hace un movimiento automático le ponía Perpetual, porque no paras, tú te sigues moviendo. Entonces, siempre Rolex fue, desde el punto de vista del marketing, muy inteligente. Muy inteligente. Y a nivel de relojes, herramientas. A nivel verdaderas herramientas. Herramientas. Tanto que mezclaba las cosas. ¿Te acuerdas de la primera niña que cruzó el Canal de la Mancha? Nadando. Le pasó
un Rolex. Me acuerdo. Y fue el primer como sponsoraje, ¿cierto? De Embajador de marca. un embajador de marca deportivo. Y esta niña cruzó con su Rolex impecable y no le pasó nada gracias a esa caja Oyster. Eso es lo que hacía Oyster en esa época. Eran relojes utilitarios. De aventura. De aventura. Fueron al Everest, desarrollaron un reloj para los pilotos de Inmediatamente te digo que no llegaron arriba, porque Bueno, no con los CWC, Es otra historia, pero, es otra historia. pero llegaron al campamento, el último campamento, antes de subir. Era el reloj de los pilotos de la era del jet set, el reloj de los pilotos de carrera, eran herramientas, ¿ya? Y después, ya acercándonos a los 60, 70, se transformó en el de los viajeros, con los GMT, y ahí se empezaba a poner más fancy. Y hay un antes y un después. ¿Por qué? Llega la crisis del cuarzo el año 70 y algo más o menos, 69. 69, muchas de las marcas suizas mueren. Sí. Y el reloj de cuarzo se establece como una opción mucho más barata, más eficaz, más eficiente y mejor de llevar el tiempo. Realmente mejor. Los suizos, hábiles como son, dicen, ok, le vamos a dar un giro a esto. No vamos a competir con los japoneses, perdón. Y esto lo vamos a posicionar como un producto de lujo y no como un artefacto para ver la hora. Y en los años 80, la industria suiza renace bajo la bandera del lujo, donde el reloj ya pasa a ser un artefacto de lujo, un símbolo de estatus para significar algo, no solamente para dar la hora, y empieza a ser más como una joya. Absolutamente. Y aquí es cuando un poco la estrategia de Rolex cambia a nivel de producto, cambia a nivel de posicionamiento y cambia mucho a nivel de marketing. Cuéntanos un poco qué es ese cambio que se produce desde los 80 hasta hoy día. Lo que pasa es que Rolex, como tú muy bien explicaste, se da cuenta de que la manera de competir era a través de irse a un nicho. El nicho del lujo, de la calidad, de la tradición, la tradición relojera suiza. Y sumando a la tradición relojera francesa, la alemana, la inglesa, ¿te fijáis? Para competir como un bloque contra los japoneses que la estaban rompiendo en ese tiempo. Y lo que hace es, por ejemplo, empezar a utilizar materiales preciosos en relojes deportivos. Por ejemplo. Cosas que no se hacían nunca. Era impensable. ¿Cómo iba en un reloj deportivo a tener que hacer de oro amarillo? Bueno, empieza a auspiciar cosas que ya salen del deporte. Empieza a auspiciar los Oscar. Empieza a auspiciar, bueno, hace un reloj para la Panam y la época del jet set. Como tú bien dices, hace relojes de oro. Y también empieza a hacer sutilmente algo que a mí me gusta mucho, que es que Rolex empezó a hacer avisaje para gente que no era fanática de los relojes. Y muy bueno, muy entretenido. Por ejemplo, ¿te acuerdas que decía, había un aviso muy famoso que salió una mujer justamente nadando con un reloj y dice, ella en la noche, cuando vaya a una cena, va a usar el mismo reloj? Sí, pues Silvia Earle. ¿Cachai? Entonces, muy bueno. Todo funciona tan bien a 666 pies como en el velador. O sea, los Submariner ahí. Muy buena esa como fotografía. Pero lo que Rolex hace es que empieza a despegarse de las otras marcas y empieza a transformarse en un símbolo de estatus más allá de un reloj. Y logra, para mí, hasta el día de hoy, ser la única marca visiblemente reconocida como una marca de lujo por alguien que no tiene ningún interés en relojes y transciende el mundo de la relojería. Es la marca más valiosa del mundo. Punto. Un period. Pero porque logró eso, trascender su industria. Pero Rolex, hasta los años 80, si tú ibas a una boutique Rolex, a una ID, los Daytona, por ejemplo, que eran modelos menos exitosos de la época, los podías encontrar con descuento. Lo usaban para firmar las puertas. Casi. Les costaba mucho vender las esferas exóticas por Newman. ¿Ya? Sí. En los años 2000, yo me acuerdo. Acuérdate que esa esfera además la tenían, no solo Rolex, la tenían 8. Sí, varias. ¿Ya? Entonces al final no era como una gracia. En los años 2000, yo me acuerdo, a principios de los 2000, tú entrabas a una boutique Rolex, estaba toda la colección, y tú comprabas un Submariner y te hacían un descuentito. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los años 2000 y la marca se empieza a hacer más valiosa, porque una generación que creció con plata, con mucha plata, tiene más dinero para gastar, empieza a fijarse en este símbolo de estatus. Y Rolex es el número uno en la escalera del símbolo de estatus. Ya no es Omega como en los 70, ya no es Longines como tú dijiste, ya no es Cartier incluso como en los 80. Claro. Rolex se empieza a escapar de esta gente y la gente empieza a comprar Rolex. Y ahí es cuando los modelos de Rolex se empiezan a transformar en íconos. Así es. El Daytona, el Submariner, el Datejust. Y aquí empezamos con el primer indicio de que la demanda empieza a ser más grande que la oferta. ¿Ya? ¿Tú sabes cuántos relojes fabrica Rolex al año? Como 1 millón. 1,2 millones más o menos. Ya. 1,2 millones. Por lejos, la marca que más hace relojes. Absolutamente. Omega hace la mitad de esos relojes. Entonces ahí está la pregunta. Entonces, ¿por qué es difícil comprarlo? Porque la demanda es de mucho más de 1 millón. La demanda debe ser de 10 millones. Por supuesto. Y esto es lo que Rolex se da cuenta
y empieza a fabricar relojes, muchos obviamente, pero menos de los que la demanda solicitaba. Y sus relojes empiezan a ser más codiciados, algunos modelos más que otros. Y a fines de los 2010 es cuando yo primera vez empiezo a ver el fenómeno de las listas de espera y la escasez en ciertos modelos. Llámese el Daytona y en algunos otros específicos. Algunos GMT. Pero más que nada el Daytona. Sí. ¿Ya? Y esta tendencia se empieza a acrecentar cuando nacen los blogs como Hodinkee, que nace más o menos en esta época y empiezan a hablar de relojes. ¿Y qué pasa? El mainstream llega a... ¿Cuál? ¿Qué pasa el 2020? Cuéntanos por qué eso impactó tanto. Bueno, la pandemia. ¿Qué pasó con pandemia? La pandemia lo que hace, bueno, de partida encierra a toda la gente. Y tú ya no podías ir físicamente a una boutique. Entonces empiezan a cerrar las boutiques, empieza a cambiar el modelo de negocio desde esta atención personalizada uno a uno en la boutique a un sitio web, a usar, por ejemplo, mucho más los referentes, los embajadores de marca. ¿Te fijas? Entonces, y eso también hace justamente que aumente la cantidad de gente, la gente que está mirando y que quiere comprar el reloj, ¿no? Porque además no tiene nada más que hacer. Entonces, había ocio, había dinero circulando, porque la gente no estaba gastando en viajes y otras cosas, y también pasó algo que había escasez real, porque había una disrupción de la cadena de suministro, entonces habían menos relojes. Ya veníamos con un Rolex que en algunos modelos como el Pepsi, como el Daytona tenía lista de espera, llega la pandemia, explota. Y va al pic todos los precios de Rolex. Tú lo viste, tú lo predijiste, en un minuto hicimos un video, los precios del Daytona estaban en 45.000, tú dijiste que iban a bajar, y bajaron. Pero es que era un fenómeno natural en relación al péndulo, ¿no? Cuando el péndulo va para acá se tiene que devolver. Y empezó a haber más disponibilidad, salimos de la pandemia y bajaron. No tanto. No, eso es lo que yo te quería mencionar, Sara. Post pandemia, el mundo cambió y no hay vuelta atrás. ¿Qué significa esto? Efectivamente, el mainstream llegó al coleccionismo de relojes. La gente que no era de los relojes lo empezó a ver en el algoritmo de Instagram. Las marcas beneficiadas fueron Rolex, Audemars Piguet y Patek, y Richard Mille también. Sí. Y los precios de Rolex, si bien bajaron en algunos modelos, han estado muy por sobre su precio retail, y es un fenómeno que sigue estando el día de hoy, especialmente los modelos de acero. ¿Cómo funcionan las listas de espera en Rolex? Mira, es que en realidad lo que hacen es que traspasarle esto a los ADs, a los distribuidores autorizados. Y ahí un poco Rolex ha tenido una política que es bien criticada por todo el mundo, incluso nosotros la hemos criticado más en algún video, que es echarse para atrás y pasarle el problema a los ADs. Que ustedes vean cómo venden. ¿Cómo alocan estos relojes que yo les doy? Que no son pocos. No, por favor, hay que sacarse la idea de que son pocos relojes. O sea, ¿cuántas veces hemos visto de repente videos que los tipos sacan cajones llenos de Daytona, de jubileos? Entonces, funcionan estas listas de espera. Como para una persona que nunca ha ido a una boutique Rolex, cuéntanos un poco cómo funciona si tú nunca has comprado un reloj. Es como muy frustrante, porque tú vas con las lucas, sí. Tú vas con las lucas a comprarte tu Daytona. Que a veces está en la vitrina. Uno, a veces te ponen uno. Que es de exhibición, no lo pueden vender, pero está. Pero adentro tienen. Y tú vas y lo primero que te dicen, fantástico, maravilloso, te atienden el descueve, te dan cafecito, la atención es fantástica. Eso es verdad, no es que te atiendan mal. No, súper bien. Pero dicen, perfecto. Ok, anótese aquí. Okay. Tú te anotas, pero ¿y cuánto tengo que esperar? No sabemos. No sabemos. Pero cuando tengamos uno, lo vamos a llamar. Desgraciadamente hay mal hablados que dicen que tienen uno debajo del mostrador para cuando llegue un huevón con mucha plata que es cliente de ellos hace mucho rato y que ya compró todos los otros relojes que te hacen comprar, porque esa es la estrategia. Para poder llegar al Daytona mínimo tienes que comprar las 3-4 piezas, un Datejust, claro, unos Cellini. Tienes que ganarte esa opción de que ellos te puedan considerar para alocarte un... Y eso también tiene que ver con la mentalidad que el AD sabe que su reloj apenas salga por la puerta va a valer 50% más, o el doble a veces. Por lo tanto, ese premio... Que eso también la gente no lo sabe. El precio de los Rolex es el mismo en todas partes del mundo. Eso es parte de la política. Varían un poquito por IVA, pero... Claro, eso tiene que ver con las cosas locales. Pero el AD sabe que cuando tú te llevas tu Daytona va a valer el doble, entonces... ese premio te lo trata de cobrar en otra. Y me parece justo también porque el AD debe decir, pucha, yo trabajo, tengo vendedores, me llegan pocos relojes, quiero ver a quién se los aloco. Y eso generó un tremendo problema para la marca y en general para el canal en el mercado paralelo. ¿Por qué? Porque durante pandemia, incluso ahora, uno veía tiendas completamente vacías. Sin embargo, vas a los resellers de mercado gris como nosotros,
y sacan cajones y cajones de relojes. Y uno dice, ¿cómo, si no hay relojes, esta persona accedió a tener 20 Daytona fondo blanco acero en un malet? Cuéntanos entonces cómo esas maletas de relojes, que aparentemente no hay ni una parte, llegan a un dealer de mercado paralelo. Lo que hace la marca, bueno, como te decía, Rolex se desentendice, esto está en manos de LAD, y LAD tiene sus clientes regalones, esos clientes regalones van a tener sus Daytona o lo que sea que ellos hayan reservado, por lo tanto la bicicleta va a seguir generándoles lucas, pero el resto dice, aquí hago la pega, si esta cuestión la tengo vendida, viene Yomachop, bueno, y les compra todo el resto. Le dice, ok, yo te me tomo todo este stock, dame este precio, y no solo eso, te da cash in advance, que te permite pagar a Rolex, que por lo demás está en una política de recortar los plazos de pago con su ID. Pasaron de 90 a 30 días, incluso se habla que van a pasar a cash in advance como una medida de apretar más a sus ID. Y eso porque además ellos ahora tienen su propia línea, su propia cadena de tiendas de relojes. Sospechosa la weá, como diría. Justito. Sospechosa. Oye, vamos a hacer un break. Sí. Vamos a ir a los Démosle. comentarios. Porque bueno, la idea de la sección de los respondes es acercarnos a la comunidad, tratar de conectar con ustedes, tratar de responder las dudas, comentarios, quejas y todo lo que tengan. Y en este capítulo vamos a responder 3 comentarios del programa anterior, que era el famoso comparación o la batalla entre el Daytona y el Mónaco. ¿Ya? Querida comunidad, sigan comentando, déjenos sus comentarios sobre este episodio, la escasez de Rolex, y lo estaremos comentando en el próximo capítulo. Fer, un detalle no menor es que TAC, quienes posteriormente comprarían a Heuer, fue quien financió el proyecto del motor turbo para McLaren, conocido como el TAC Porsche o TAC Turbo. Y con ese motor McLaren consiguió el título del 84 con Niki Lauda, del 85-86 con Prost. Saludos desde Argentina. No, ¿Cuánto saben los argentinos de suerte? Qué grande. No, maravilloso. Súper buen dato. Muy buen dato. Muy buen dato, súper atingente, además súper importante. Porque bueno, te explica también por qué Ayrton Senna usaba TAC Heuer. No, Era escudería McLaren. Absolutamente. Mira, yo no sabía esa todo quedaba ahí, todo quedaba. Techniques de Vanguard, entonces fue quien financió. Pero virtuosa, una relación virtuosa, porque produjeron un auto maravilloso. Vamos al próximo comentario. El modelo en oro acero es glorioso, tan llamativo que me haría miedo usarlo fuera de la casa. Gracias por el excelente contenido, siempre un placer aprender más sobre estas piezas increíbles mientras sueño con tener una algún día. Bueno, puedes soñar y juntar platita y venir para acá. El modelo que él se refiere es el SEL, que usaba Senna, que es correa de cuero, caja es análogo digital sí, O sea, uno de los caja de acero oro. Un reloj, yo diría, completamente usable hoy en día. Yo creo que un ladrón no sabe qué es. No que tan de nicho, tan de nicho. No se te olvide, púpalo, úsalo, disfrútalo, por supuesto. Cómpratelo y úsalo sin miedo. Tal cual. Último comentario. Primero que todo, saludos. Creo que el Mónaco es más único en sí mismo, con un diseño cuadrado. El Daytona es un estilo más seguro, redondito. 3 subesferas es la forma más ganadora de la relojería. Pero los dos entran en íconos del estilo. Tiene toda la razón. Un poco el resumen que hicimos nosotros. Sí. O sea, dijimos que el Mónaco era diferente, el Daytona no era diferente, pero la diferencia entre ellos está que uno es un reloj deportivo y otro un reloj de lujo. Perfecto. Muchas gracias por sus comentarios. Se pasaron. Sigan comentando para que la próxima semana respondamos sobre Rolex y su escasez. Oye, para ir cerrando un poco el tema. Entonces el AD se desentendió, el Grain Marketer compra un montón de estos relojes, los vende a un precio obviamente más caro, él gana, la marca le da lo mismo, el AD gana porque mejora su flujo de caja, no todos ganan. El cliente quiere, porque el que realmente quiere un Rolex porque le gusta sumar y de un reloj que realmente tiene mérito propio, es el que sale perdiendo. Y si mal no me equivoco, hasta donde yo sé, Rolex hace muy buenos relojes. Sí, la gente se lo olvida. Ese es el tema, porque al final de cuentas, siempre en esta conversación se pierde uno de los detalles relevantes, que es que Rolex hace muy buenos. Nos encanta odiar a Rolex, nos encanta pelarlo, pero de grandes calibres, utiliza tecnologías que son súper novedosas, y modernas, y antimagnéticas, y todo de materiales, etcétera. Sus diseños son ultra, yo te diría, imperecederos, bueno, atemporales totalmente. Son diseños muy bien desarrollados y atemporales, tanto que casi no cambian. Yo te diría que junto con Toyota son las dos marcas que han completamente dominado el arte de la producción en serie. Tal cual. Porque Rolex, nosotros lo vemos acá, y esto es un dato, no es una opinión, de lo total de relojes que nos llegan para servicio, menos del 10% que fallan son Rolex.
menos del 5% que tú. Y la gente no lo sabe, pero de repente nosotros revisamos todos los relojes y todos van al Time Grapher, este aparatito que mide el funcionamiento del calibre y del movimiento, y nos llevamos sorpresas gratas permanentemente con Rolex. Relojes que tienen 20 años, que los ponemos ahí y no se desvían. O sea, que funcionan con cero desviación. Entonces, no hay que olvidarse que más allá del hype, porque la gente a veces se pierde en el hype, Rolex hace muy buenos relojes y la demanda que tiene, que es mucho más que el 1.200.000 que produce, está justificada por un lado por el estatus, pero por otro lado porque realmente el producto por la técnica hace lo que dice, hace lo que dice. Y no hay que olvidarse de eso, porque aunque nos guste odiarlo, en calidad nadie, absolutamente nadie, supera la marca de la corona. Fer, tenemos Rolex en Loft, ¿no? Tenemos un montón de Rolex. Tenemos, por ejemplo, un Sea-Dweller extraordinario. Un Sea-Dweller que nos llegó recién, en texto rojo. Nos llegó recién un 127600, 43 milímetros. Un reloj que obviamente es el hermano mayor, digamos, de Submariner, ¿cierto? Es el reloj que va más profundo y que está también a súper buen precio. Creo que en realidad estamos teniendo un catálogo con precios muy competitivos. Y muchos Rolex. ¿Qué otros Rolex destacarías tú? No los típicos, ¿ya? Destácame otro que sea entretenido. Bueno, entretenido, pero volviendo a Submariner, tenemos un Kermit Power, el famoso Kermit. Hecho en conmemoración de los 50 años del Submariner. Con bisel verde, eso nos referimos cuando es el Kermit, esfera negra, bisel verde, el 16610. LB, Lunet Vert. Maravilloso. Me encanta. Un reloj exquisito, icónico, famoso, entretenido, la gente muy deseado. Un reloj muy deseado, tenemos uno disponible para ustedes. Te hago una pregunta a ti y a nuestros auditores. Y esto quiero que la comenten aquí. Coméntenla en los comentarios porque esta respuesta realmente la queremos escuchar. ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer para recibir la tan esperada llamada de tu baby? Es una gran pregunta. Va a ser súper interesante cuando la gente nos comente eso. Prohibido respuestas cochinas. Sí, no. Eso también. También, ok. Bueno, yo por un Daytona de acero estaría dispuesto a casi todo. Yo estaría dispuesto a hasta hacer dieta, güey. Pues no sé. ¿Quién estaría dispuesto para recibir esa llamada de tu baby? ¿Hasta cuánto podrías llegar? ¿Qué estaría dispuesto? ¿Cuál sería tu límite moral con tal de recibir esa tan ansiada llamada? Señor Fernando, su Daytona está listo. Oye, bueno, muchas gracias por seguirnos. Hablamos de Rolex, dimos el contexto histórico, nos explicaste muy bien qué tipo de relojes hacían antes, qué relojes hacen ahora, qué es la marca a nivel de estatus, por qué la escasez se explica en mayores precios, por qué el precio también ha bajado en el último tiempo, qué es lo que podemos esperar en el futuro, Fer, ahora que Rolex está construyendo una nueva fábrica y un poco la locura baja. La fábrica más grande, ¿no?, del mundo. Yo creo que Rolex está consolidándose en esa posición de liderazgo absoluto, tiene todos los canales completos, es dueño desde el comienzo hasta el final. Se compró, por ahí alguien decía que no se había comprado todavía algo que ellos fabricaban, que no fabrican. Le falta los barriletes de algo, casi todo es de ellos. Todo el resto completo hasta el final, hasta cuando tú entras a la tienda y compras, hoy día le pertenece a Rolex. Así que, ¿qué podemos esperar? O sea, que siga creciendo y siga transformándose cada vez más lejos, que se siga alejando cada vez más hasta que algún día sea la empresa dueña del planeta. ¿Crees que esta nueva fábrica va a afectar a la baja el tema de los precios? ¿Se quedan más relojes disponibles y podría bajar el precio o ya estamos en el piso? No, yo creo que, mira, podrían bajar un poquito más, solo un poquito más, pero no creo yo, porque son muy expertos esta gente de Rolex en hacer uno menos. Un montón. Uno menos. Exacto. Y al final siempre terminar con un gran margen y vendiéndolas a un precio que la gente, porque tú eres experto de este tema. ¿Cuánto valen las cosas? Lo que está dispuesta la gente a pagar. Y aquí en Loft no pudimos ser menos y sucumbimos a la fiebre de Navidad. Así que... Y nos encanta. Tenemos nuestro propio viejo pascuero. Yo comentaba, es el minuto en que tiene todo sentido esta base. Sí, es verdad. Este es el mes de Fer, el mes que se luce. Lo paran en la calle, de hecho, le piden fotos. Sí. Por favor, síganos en este canal, denle subscribe para que sigamos creciendo esta comunidad de más de 7.000 suscriptores hoy en día. Síguenos en todas nuestras redes. Vamos por los 10.000 ya. Vamos por 10.000. No, te digo, vamos por los 10.000. Quizás cuando salga este video ya estamos ahí. Esta sería maravilloso. Cuando lleguemos como regalo Navidad. 100.000 vamos a regalar un Rolex. De acuerdo. No dije cuál Rolex, pero un Rolex. Fer, despídete. Chao. No.
Gracias por su atención, por vernos, por comentarnos. Ha sido maravillosa esta experiencia. Un año que estamos terminando también súper lindo. Ya tendremos nuestro episodio final y ahí haremos nuestras cuentas. Pero hasta ahora ha sido un año maravilloso y se lo agradecemos a la gente que nos sigue. Sí, nuevamente, muy agradecido. Gracias por seguirnos, gracias por compartir el amor relojero y gracias más que todo por recordar que todo Es mejor con relojes. nos vemos.